Bueno, bienvenidos a otro de estos encuentros con FEDIAP, esta idea de poder semanalmente encontrarnos, valga la redundancia, unos minutos con algunas personas por las cuales nos interesa mucho, no solamente conversar, charlar, saber sus ideas, sino mostrarlas y mostrar justamente esta historia de que hay otras cosas que se pueden hacer para comprometerse y en este caso tan particular nuestro como es el tema de la educación, saber de que las cosas tienen que mejorar de alguna manera porque hemos llegado a un punto en el cual tenemos que preocuparnos no por el futuro, sino ya por el presente de lo que nos está pasando. Y hoy nos acompaña alguien que la encontramos, yo se lo decía hace un poquito de días atrás cuando charlé con ella por primera vez, que la encontré por un recorte periodístico y la marqué y la estoy usando incluso como lectura obligatoria en un par de capacitaciones que estamos haciendo, que es Liana Pividori, que ya nos va a contar desde qué lugar de Santa Fe está conectada con nosotros. Ella es máster en didáctica de la lengua, profesora de lengua y literatura y comunicación social, es diplomada y especialista en lectura, escritura, es diplomada también en gestión educativa, pero además es investigadora y he descubierto, porque he tenido que buscar algo para poder presentarla, que también es escritora, una cosa muy interesante he visto y me encantó la tapa del libro, de entrada quiero felicitarte, me gustó mucho la tapa del libro como está presentada. Liana, gracias por dedicarnos este ratito para poder conversar un rato con la gente de FEDIAP. No, por favor, gracias a ustedes y buenos días a todos los que en algún momento lleguemos a compartir este espacio asincrónico será, ¿no? Totalmente. Bueno, siempre arrancamos pidiéndoles que cada uno de los que se prestan de alguna manera, con tan buena predisposición a charlar con nosotros un ratito, que nos cuenten su historia, ¿no? De dónde, digamos, dónde nacieron, qué es lo que estudiaron, cómo era su familia, para que un poco podamos entrar a conocer la persona detrás de aquella persona, valga la redundancia, que nos está contando esto. Bien, yo soy santafesina desde siempre, pero por esas cosas de la vida nací en Resistencia Chaco, porque mi papá era empleado tractorista del campo, y la mutual que tenía mi papá estaba cortada, estas cosas de Argentina, así que no lo podían atender, no la podían atender a mi mamá en Reconquista y fui a nacer en Resistencia Chaco. Esto para que se ubiquen un poquito, acá es natural porque estamos a 300 kilómetros, Avellaneda, Reconquista, que es donde yo resido, Avellaneda. Entonces, cruzarse hasta la provincia del Chaco es como ir a una ciudad más dentro de la provincia. Bien, nací en Resistencia, luego viví en varios pueblitos del campo argentino, porque, bueno, mi papá, lo dije antes, ese era su trabajo, hasta que nos radicamos en Guadalupe Norte, donde él seguía, ahí consiguió un trabajo más estable, le dieron una casa, digamos, como empleado de ese campo. Así que bueno, ahí transcurrió gran parte de mi vida. Hice la primaria en Guadalupe Norte, es el pueblo, un pueblo también conocido de la provincia de Santa Fe, porque es donde está la fábrica Colven, que es la productora de los productos Vigía. Ujú. Bueno, hice toda mi primaria ahí, luego la secundaria viajaba todos los días en colectivo hasta Avellaneda, porque no había secundaria en mi pueblo. A los 17 años terminé la secundaria y ya entré a trabajar en Colven, en la fábrica. Eh, bueno, ahí empecé a ver qué podía estudiar, porque yo quería ir a estudiar a Santa Fe, licenciatura en letras. A mí la educación me apasionó. Yo ya en la primaria jugaba con mis compañeras y yo era la maestra. Ese era mi juego. Y siempre la literatura, a mí me encantaba mucho leer, así que mi papá iba a la isla, que también es algo muy común en nuestra zona, a pescar, a cazar,
a pasar, a acampar, y yo me llevaba mis libros. Ese era mi entretenimiento. Bien, por la situación económica no podía ir a estudiar a una universidad, así que decanté por el profesorado, porque eso me permitía también, profesorado de lengua y literatura, lo cual me permitía continuar trabajando para poder pagarme el profesorado. Así que hice el profesorado en estas condiciones, trabajaba de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, y a las 5 de la tarde más o menos venía hasta Reconquista, Guadalupe a Reconquista hay 27 kilómetros, eh, cursaba hasta las 11 de la noche, bueno, y volví a mi casa. Así que el estudio era de las 11 de la noche a las 2, las 3 de la mañana, por ahí para quienes dicen que no se puede, se puede. Así que bueno, con eso logré mi título de profesora. Todavía estaba trabajando en Colben cuando obtuve el título en el año 93, y empezaron a ofrecerme trabajo en las escuelas de Avellaneda. Entonces un día hablo con el que era mi jefe en Colben. Yo ahí era, ya en esa altura era secretaria. Yo en Colben empecé lavando tornillos en nafta. Ese fue mi primer trabajo. Después corté cables, después armé circuitos. Después un día vienen y dicen, ¿alguien sabe escribir a máquina? Bueno, yo había ido a un perito mercantil, sabía escribir a máquina, así que yo sé escribir a máquina. Bueno, así que ahí pasé a la parte administrativa y bueno, al secretariado. Bueno, cuando me empiecen a ofrecer horas, mi disyuntiva era, claro, yo quería, era mi sueño trabajar como docente, pero me quedaba sin mi sueldo. Entonces hablo con mi jefe, que era uno de los fundadores de Colmen, y me dice, uno tiene que tomar una decisión muy importante en la vida, que es ser un empleado pobre o ser un jefe rico. Me dice, obviamente que vos como docente no vas a ser rica, me dice, pero en dinero, pero vas a ser rica porque vas a hacer lo que a vos te gusta. Bueno, ni hablar, dejé la empresa y empecé con mis primeras 3 horitas en la docencia. Que en un año llegué acá en Santa Fe, lo máximo que se puede tener son 44 horas, y en ese año que empecé ya tuve las 44 horas. Y ahí empecé, una vez que me estabilicé en la docencia, empecé a gestionar, yo quería estudiar en la universidad. Así que empecé a hacer las gestiones para ver cómo podía hacer para hacer la licenciatura en una universidad. Bueno, entonces en ese momento la Universidad Nacional del Litoral ofrecía el cursado a distancia, y había que, o sea, semipresencial, había que hacer tantas clases presenciales y el examen obviamente presencial. Así que de esa manera pude hacer la licenciatura. Bueno, de ahí en más, aparte seguí estudiando. Yo siempre me acuerdo una frase de mi papá cuando, bueno, él era empleado tractorista, así que su sueldo era miserable. Yo tengo un recuerdo así muy vívido del el 83, de la época en realidad más adelante, la época del final del gobierno de Alfonsín, donde la miseria era extrema, y yo le decía a mi papá que era injusto porque él trabajaba mucho, entonces, ¿por qué había que vivir de manera tan miserable? Y que igual él mantenía el espíritu alto y nos impulsaba a nosotros a estudiar, a seguir. Y él decía que la educación es el único medio para abrirse camino en la vida. Así que eso quedó grabadísimo, y bueno, una vez que logré la licenciatura y que también tenía mis horas y que ya empezaba a formar mi familia, dije yo, bueno, no me puedo quedar acá, uno tiene que seguir creciendo. Así que bueno, seguí, hice 2 diplomaturas más, hice una especialización, después hice el máster. Y aparte, bueno, mi pasión por las letras, de ahí lo que hablabas antes de los libros, también incursioné en la escritura. Yo
los que están publicados son dos poemarios. Pero bueno, aparte tengo un libro de aforismos que algún día saldrá a la luz, tengo un libro de cuentos, ahora ya está en editorial, tendría que salir para octubre un libro sobre educación, que es SOS Educación, la pedagogía del sentido común, porque creo que muchas de las cosas que están pasando hoy es porque hemos perdido el sentido común. Em, y bueno, digamos, creciendo en la escuela, dentro de lo que se puede, los que están en la docencia saben que no hay carrera docente, así que cuando uno estudia y se perfecciona, realmente lo hace por amor a su vocación y por amor a sus alumnos, por decir, quiero darle lo mejor de lo mejor. Eh, para eso estoy acá. Porque el docente que se recibió y que se jubila sin haber estudiado nada, está en las mismas condiciones que el que puede o el que quiere perfeccionarse, estar actualizado y demás. Así que, bueno, ahí hay que pensar en esto, ¿no? Uno tiene que pensar en su ética profesional y no bueno, en retribuciones de cargos o de sueldos, porque eso no existe en la docencia. Pero de todas formas la gratificación que da el poder ir creciendo es muy importante. Así que bueno, sigo viviendo, bueno, viví muchos años en Guadalupe. Cuando empecé a trabajar como docente me trasladé a Avellaneda, que queda a 22 kilómetros, una ciudad pequeña pero muy, muy pujante. Y bueno, acá estoy, tengo 3 hijos, uno de 17, una nena de 14 y una más chica de 11. Hace, Esta- hace poquito, cuando hablábamos, te comentaba de que algún Pividori conozco, creo que era Don Rubén, no sé si era el nombre común, y por mi trabajo, y eh, digamos, te escuchaba a vos y recordaba una vieja anécdota que no es muy larga y no la vamos a contar acá, vivida con alguno de los Pividoris en algún momento complicado de la educación santafesina para la educación rural, donde él estaba representando a algunas escuelas de la familia agrícola y yo estaba para otras entidades. Pero hay algo que debe estar en la genética, ¿no? Porque esta historia lo digo con mucho respeto y con mucha admiración, porque lo que estás contando se refleja en el tema de que uno tiene todos los días la posibilidad de, más allá del esfuerzo, de hacer algo, de no quedarse solamente con las 44 horas después de ese logro, o haber dicho, bueno, llegué a la universidad, hice la licenciatura y ahí está, ya está, digamos. En ese sentido, te quería preguntar antes de venirnos al presente, eh, ¿cuál fue, no sé si recordarás un momento, pero cuál fue el motivo que te impulsó, más allá de esta historia de la genética Pividori, de seguir buscando y de seguir comprometiéndote más en el tema educativo? El autoconvencimiento, lo que te había dicho tu padre, el haber vivido mucho tiempo también en el aula, que hay veces eso te marca porque te hace ver distintas realidades y lo que querés hacer es tratar de cambiar esas realidades que ves en el aula. ¿Hubo un momento temporal específico o hubo un crecimiento personal que es lo que te decidió a seguir buscando y a seguir comprometiéndote más? Hola. Yo te escucho bien, ¿eh? Bien, yo creo que las dos cosas, ¿sí? Tiene que ver con un crecimiento, por supuesto, eh, y en realidad el ir viendo algo que me dolía mi padre, y lo experimenté en mi experiencia de vida, la educación me dio todas las oportunidades y me las sigue dando. Si yo no hubiese accedido a una buena educación, tal vez sería hoy
una empleada de campo como mi papá. Sin desmerecer, como dijiste antes, sin desmerecer lo que es trabajar en el campo, pero no hubiera realizado mis aspiraciones, mis sueños, lo que es hoy mi presente. Eh, entonces empecé a ver que la educación argentina cada vez menos oportunidades estaba dando a los que más la necesitan. Porque hoy cuando el discurso habla tanto de inclusión y de equidad, me enoja terriblemente, porque inclusión y equidad era la que teníamos nosotros, porque aquellos que no teníamos otra oportunidad, porque económicamente nuestras familias no nos podían dar otra posibilidad, nos la daba la escuela. El que estudiaba, el que se esforzaba, por eso insistía antes en que para pagarme mi estudio trabajaba y tenía que dejar de dormir para poder estudiar. No lo dije para decir, uy, qué genia que soy, sino para que resaltar esto. La educación nos abre las puertas, es la única. Y hoy eso no está pasando. Entonces empecé a ver eso en mis alumnos. O sea, aquellos alumnos que tienen las menores oportunidades, ahora no las tienen directamente, porque la escuela no les abre eso, no los ayuda a crecer, a formarse, a decir, no importa si no tengo el dinero, pero tengo el aprendizaje, tengo el crecimiento intelectual, el crecimiento integral, porque me formé como persona, porque soy capaz de pararme frente a un público, pararme frente a hacer una entrevista laboral, digamos, etcétera. Y hoy la escuela no otorga eso. Entonces esto empezó a enojarme y a decir, no puede ser que la escuela pierda eso que es lo más maravilloso que tiene, porque si no es justamente la escuela más exclusiva que nunca, porque aquellos que tienen posibilidad económica se pagan un profesor particular, van a una academia y tienen las oportunidades igual, pero el que no puede, no puede. Hoy no puede. Entonces, bueno, cuando así, la gota que colmó el vaso, y dije, bueno, es hora de hacer algo, porque antes lo venía haciendo tímidamente, hay toda una serie de videos en YouTube que les hacía a mis alumnos, invitándolos a sigan adelante, estudien, pongan ganas, bueno, todos unos mensajes motivadores para ayudarlos a salir. Y bueno, esto tiene que ir más allá. Fue con el cierre de la pospandemia, cuando, bueno, hay que dejarlos pasar de año, no hay que ponerles notas. Incluso en una escuela yo tenía 4 o 5 alumnos que no se eximían y el directivo me dice, tenés que ponerles 6, aprobarlos. Bueno, no, yo no voy a hacer eso, porque es injusto para los que estudiaron y es injusto para los que no estudiaron, porque ellos necesitan sentarse a estudiar para aprender. Si yo les pongo el 6 no lo van a hacer. Entonces me dice, lo siento, si vos no lo haces, yo tengo que tocar tu planilla porque a mí me lo exigen. Entonces dije, no, esto no. Y bueno, ahí nos juntamos con un grupo de docentes y empezamos a trabajar para cambiar esto. Vos nombraste dos palabras, viste, como en muchos otros ámbitos de la vida se ponen de moda algunos términos, viste, digamos, y en la docencia es muy común que a lo largo del tiempo vayan habiendo de moda. En algún momento, hace un par de años, fue el aprendizaje basado en proyectos, y yo me reía porque yo tuve muchos años en las escuelas. Yo venía de otro lado, después digamos, de otros estudios, después de grande hice una licenciatura en gestión de la calidad de la educación y después hice otros estudios. Y yo decía, hay algunas cosas que están poniéndole otro nombre a lo que se viene haciendo en algunos proyectos, no en todos lados. Y el tema de la inclusión y la equidad es otro de es otro de esos términos que aparecen de moda y que quedan bien colocarlos en un discurso para decirlo un par de veces y que la gente piense que realmente
estás interesada o está interesada la persona que lo dice en el tema. Eh, recién lo dijiste, pero ¿cuál es la sensación que vos crees que puede tener hoy un adolescente con los que vos estés trabajando y con los que seguramente muchos de ellos nos estarán mirando después en este encuentro, eh, cuando recibe el mensaje de que no importa el esfuerzo, digamos, de que no pasa nada, digamos, total, igual, no va a haber repitencia, tienen que aprobarse. Bueno, ahora después vamos a hablar un poquito sobre tu mirada respecto al tema de esta cuestión más específica de la no repitencia o de que no va a haber más la posibilidad de que haya alumnos que tengan que volver a cursar determinado año, pero en principio, ¿qué crees que le llega como mensaje a esos adolescentes que le dicen, no pasa nada, está todo bien? Vení a la escuela y si estudiaste bien y si no estudiaste vas a pasar de año, está todo bien. ¿Cuál es lo que vos crees que le llega como mensaje que siente un adolescente de 16, 17 años de esto? Mira, no solo lo que creo, sino lo que tengo una carta de una alumna que va a estar publicada en mi libro sobre educación, donde ella expresa, te digo, con una claridad sorprendente lo que sienten ante todo esto que vos venís nombrando. Ella dice, nos están quitando el presente y el futuro. Dice, el ministerio que promueve todas estas medidas, los docentes que nos dicen, sí, estás aprobado, y nosotros sabemos que no estamos aprobados. Los padres que no hacen algo para que esto cambie. Los adolescentes que aceptamos esto y que nos damos cuenta que está mal, pero igual lo aceptamos, porque en este momento nos parece piola. Dice, eh, duele mucho, porque aunque nos parezca piola, dice, nosotros nos damos cuenta de que nos estamos quedando sin presente y sin futuro. Te la resumí, pero es desgarradora el testimonio de ella. Pero aparte tengo a todos, mis alumnos, mis hijos, y ellos te dicen, o sea, a nadie se le ocurre pensar, dice que nosotros queremos aprender, que nosotros queremos estar preparados para la universidad, para ir a trabajar. ¿Por qué a nadie le preocupa? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué la falsedad? Porque nosotros sabemos que estamos pasando de año, no aprendimos nada, que estamos en quinto año y es a cuenta que estuviésemos en primero. O sea, los chicos pueden festejar el hecho de, uy, este año pasamos y no, aunque no hayamos aprobado nada, aunque hayamos faltado a la escuela, pero cuando ellos reflexionan, no son tontos. O sea, ellos se dan cuenta de que esto no les hace bien. No solamente no los hace bien, sino que además yo creo que va generando un cuello de botella. Hace poco lo decía, digo, estamos casi a punto de, aquellos que por ahí estudiaron un poquitito la historia o que saben, casi como volviendo a una especie de, no, todas las comparaciones son odiosas y cuando uno generaliza, por supuesto, comete injusticias, ¿no? A una especie de generación de los 80 porque en algún momento los que van a poder acceder a los puestos de decisión va a ser una especie de élite muy chiquita, porque aquellos que no tuvieron la oportunidad de poder formarse y de poder conocer y de poder saber, alguien un día me dijo, bueno, pero lo que pasa es que la escuela si no es divertida a los chicos no lo va a decir. Sí, pero la verdad, la escuela como muchas otras cosas de la vida es un esfuerzo, digamos, es que hay que hacerlo. Entonces, uno no llega a entender esos discursos que uno no sabe si lo hacen para la tribuna, ¿no? Para el que está hablando, porque hay veces que vos decís, bueno, te lo está diciendo para la tribuna, o lo está diciendo por convencimiento, digamos, porque en realidad cree que no pasa nada. Es decir,
Y ni quiero fondear en el tema de está bien o está mal no creer en la meritocracia. En lo particular lo que creo es que cada uno sabe que si uno no se esfuerza no va a poder llegar a nada en cualquier orden de la vida, no en el tema educativo. Totalmente. Pero en esta cuestión de la escuela, cuando vos decías lo que te planteaba tu director, que decía te voy a tener que tocar la planilla, vos decís, bueno, me acuerdo que, pero casi que me acuerdo tu reportaje de memoria cuando decís que el SAI lo ponga de ministra, yo no lo voy a poner. Me acuerdo que lo decías en la entrevista a ese tema. Eh, por, desde tus años de experiencia, ¿por qué llegamos a este punto? Porque en realidad en algún momento también quedó ya también como una de esas frases hechas que decíamos hace un rato, era nos enorgullecemos del sistema educativo argentino, de la 1420 para acá, del tema de que en algún momento teníamos analfabetismo casi cero en el tema de la, o al menos escolaridad total en el tema de la escuela primaria, pero hemos llegado a un momento en los cuales si hay algo de lo que no podemos ponernos nosotros como ejemplos es como sistema educativo. ¿Cuál crees vos desde tu mirada crítica las razones por las cuales llegamos a esto? Yo creo que como todos los movimientos, a ver, cuando trabajamos con mis alumnos los movimientos literarios, vanguardismo, modernismo, romanticismo, digo, bueno, los movimientos no son algo aislado, los movimientos se dan por todo un contexto sociocultural, entonces el movimiento se da en lo económico, en lo social, en lo político, en lo educativo. Entonces yo creo que en Argentina empieza a haber un movimiento sociocultural en la década de los 90 que tiende hacia el carpe diem, o sea, eh, pasémosla bien, disfrutemos lo más posible, vivamos de fiesta, que es más divertido, ¿sí? Tiene que ver con lo que decías de que la escuela tiene que ser divertida también. eh, y se instala esto en principio en lo social. Entonces se expande la idea de mayor, digamos, superficialidad en los compromisos, en las responsabilidades sociales. Y esto va, digamos, metiéndose en todos los estamentos de la sociedad. Entonces, afloja todo lo que es regulativo, afloja la policía, afloja la iglesia, afloja la escuela, o sea, se va, afloja la familia, en todo lo que es normativa, en todo lo que es, digamos, el tratar de no solo hacer las cosas, sino hacerlas bien. Y esto se traslada a la escuela. Es un lineamiento político que atraviesa toda la sociedad y que se va profundizando. Eh, Como dice, si no me equivoco, si no corregime, en la teoría de la eh, eh, bueno, McLuhan, que dice, bueno, cuando vamos convenciendo gradualmente, es más fácil que si hacemos un cambio radical. Totalmente. Entonces, de a poco se va introduciendo esta idea de ir cada vez menos. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, primero nos dijeron, no aprobemos con un 7, aprobemos con un 6. No hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, es de un 70% a un 60%. Y acá me van a recriminar aquellos que dicen los números. El alumno no es un número. No, no es un número, pero el alumno necesita el estímulo. Y el hecho de decirle tenés que esforzarte a un 7 no es lo mismo que decirle tenés que esforzarte a un 6, no es lo mismo. Entonces, medidas como esa empiezan a repercutir y a decir, vamos bajando. Bueno, recortemos los contenidos, es mucho lo que se pretende, empecemos a dar menos. Aumentemos la cantidad de faltas, son muy pocas, los chicos por ahí tienen problemas, bueno, menos faltas.
cambiemos las medidas de disciplina, la disciplina es muy rígida, empecemos a, bueno, charlemos con el alumno. Entonces, cada vez, y como fue gradual, cada medida que se hacía decíamos, uy, no, esto está mal, pero bueno, no pasa nada porque es esto. Me acuerdo puntualmente lo del 7 y el 6 que los docentes dijimos, bueno, no importa, nosotros vamos a seguir exigiendo como si fuese un Como si fuera 7. un 7. Mentira, no ocurre. Uno termina cediendo. Y así pasó con los contenidos, y así pasó con la disciplina, y bueno, y así llegamos a lo que llegamos hoy. O sea, no es una casualidad, es producto de toda una serie de medidas que, insisto, responden a un lineamiento político. Y voy a ser cruda, así como fui cuando me hicieron la nota de que muchos me reprocharon porque dije que vivimos un comunismo educativo, porque estamos todos iguales en pobreza de aprendizajes y en pobreza de oportunidades. Bueno, voy a decir esto, ¿no? La línea política que se viene bajando implica que el pueblo esté lo más analfabeto posible o lo más maleable posible. Entonces, como dijiste bien antes, va a haber un muy pequeño grupito de dirigentes que va a poder hacer con un pueblo que podría tomar todas las decisiones lo que se le antoja, porque el pueblo no está en condiciones de otra cosa. Sobre todo, viniendo de las letras, yo también creo que, y coincido mil por mil con vos, que también tiene que ver con la cuestión de la semántica, ¿no? Es decir, le han planteado esta cuestión de la liviandad, por decirlo de alguna manera, pero que en realidad esa liviandad de que está todo bien o que vayamos más despacio, algunos de los ejemplos que vos diste, por un lado, va en contra de lo que es la profesión del docente que tiene una determinada línea de trabajo y es antiético que te pidan que vos hagas algo que no solamente no estás convencida, sino que en realidad sabes que en definitiva está atacando la dignidad del chico, porque en realidad lo que estás haciendo es, Por supuesto. no estás, no estás haciendo el mayor de los esfuerzos para que justamente él tenga la mejor de las oportunidades. Entonces, en esto de la semántica, es a mí lo que me llama mucho la atención, no sé si lo compartís conmigo, que con sus matices, es general lo que pasa hoy también, perdón por otra vez ser redundante, decía que cuando generalizás cometés injusticia, o cuando uno generaliza, pero en general uno que por su profesión ha transitado distintos ministerios o incluso distintas gestiones, no es el tema de alguien en particular. Generalmente uno ha llegado un momento en que dicen, oh, mira, el barco va para ese lado, no quiero volverme un salmón de ir contra la corriente, o directamente soy parte de la estructura y bueno, es lo que me tocó. Entonces, ¿cómo crees vos que, en dos partes te la voy a dividir para no complicártela? Por un lado es, más allá de este pesimismo que vemos, ¿cómo ves el futuro si seguimos así? Ya un poco lo vimos, pero bueno, ¿cómo lo ves? Y después, ¿cuáles serían dos o tres cuestiones que deberíamos prestarle mucha atención para ir frenándolo, no para cambiarlo? Hace poco Guillermina Tremonti en una entrevista lo que planteaba era hay que hacer todo nuevo, hay que empezar de cero, hay que casi dinamitar, porque el periodista le planteaba, no, hay que mejorar tal cosa, y Guillermina con su estructuración, que por supuesto es increíble, ella decía, no, no hay que mejorar nada, hay que hacerlo nuevo porque mejorar implica que mejoremos lo que tenemos y lo que tenemos no sirve. Entonces, en función de eso es, por un lado, cuáles son las consecuencias inmediatas que vos ves de esto y por otro lado, cuáles son las dos o tres cuestiones que deberíamos decir urgentes ya tenemos que plantarnos para que no sigamos cayendo, ¿no? Bueno, sí, como dijiste, hacia dónde vamos está claro, o sea, estamos con chicos que no,
que no pueden ingresar al mundo laboral porque no pueden enfrentar ni siquiera la entrevista para el ingreso, o para el primer día de trabajo no entienden los instructivos. Eh, Aparte de eso, no quieren ingresar a la universidad y si no tienen, si tienen examen de ingreso, el examen de ingreso. Si ingresan sin examen, primera quincena ya, según esto se está viendo incluso en las evaluaciones del nivel secundario. O sea, los chicos tienen evaluación y faltan porque se enferman. Ujú. Y esto no es porque la evaluación sea mala, porque eso también son las cuestiones que se hacen, ¿no? Bueno, si el chico se enferma, entonces hay que analizar la evaluación. No, hay que analizar por qué se enferma el chico y que no es por la evaluación, ¿no? Es porque hemos rescindido tanto la exigencia que ahora la mínima exigencia los abruma, ¿sí? Voy a volverme un poquito con lo que decías antes de que la escuela sea divertida. eh, yo te puedo asegurar que el alumno va a agradecer mucho más una escuela que lo desafíe intelectualmente que una escuela donde vaya a divertirse. Le va a gustar un mes como máximo, después se va a aburrir. Voy a decir, ¿a qué vengo acá? Estoy perdiendo mi tiempo. De hecho, los que dicen que los chicos abandonaban la escuela por los exámenes, los chicos abandonan la escuela hoy porque no le encuentran sentido. ¿Qué estoy haciendo en la escuela si la escuela no me ofrece nada? Entonces vamos a encontrar muchos chicos que buscan, porque los padres buscan otros sistemas alternativos al sistema educativo, porque el sistema educativo no está ofreciendo nada. Eh, no está todo perdido, porque si no estaría diciendo que mi trabajo, como el de tantos otros docentes que todavía están trabajando por la educación, no vale. Y yo sé, y sabemos, también vos lo sabés, que hay muchos docentes que están comprometidos y que están trabajando muy bien, y que hay muchos padres que están comprometidos y que se están preocupando, y hay muchos alumnos, y hay muchas escuelas. Entonces, no está todo perdido. Eh, sí, tiene razón Guillermina en que lo ideal sería poder decir, bueno, borramos todo y empezamos a trabajar desde lo ideal, pero no se puede. No podemos borrar todo lo que existe. Entonces tenemos que decir, bueno, con esto que existe, y ahí voy a tu otra pregunta, ¿por dónde empezamos? Y yo te digo que hay que empezar por la formación docente. Para mí es el primer pilar. La formación docente hoy está desquiciada, eh, excepto también en lugares donde todavía hay formadores de docentes que eh, promueven, estimulan, desafían a sus alumnos, pero no es la mayoría. En la mayoría de los institutos de formación docente, la exigencia se ha relajado, la preparación se ha relajado. Entonces, llegan docentes hoy a la escuela. Yo soy directora de estudios de una escuela secundaria y no saben pararse delante del salón, no saben manejar un grupo, porque si el docente no sabe los contenidos de su asignatura, es más fácil de arreglar, pero si el docente no tiene manejo de grupo, no tiene autoridad pedagógica, estamos perdidos. Eso es gravísimo. Entonces, bueno, la escuela, si entra en una escuela donde hay un sistema organizado que trabaja bien, y va a ayudar a ese docente que salga adelante. Mientras tanto, hay un grupo de alumnos que va a padecer el proceso. Pero en la mayoría de las escuelas tampoco hay esto, porque hay escasez de personal, porque no hay compromiso, porque millones de factores. Entonces, primer punto, la formación docente. Eso sí, hay que reverlo, hay que analizarlo, hay que evaluarlo, no cualquiera puede entrar a la docencia, no puede ser que la docencia sea una opción para el que no consigue otro trabajo, para el que quiere una salida laboral rápida, para el que quiere una obra social que funcione, no puede ser. No puede ser esa el requisito para ser docente. Primero, estoy convencida de que la docencia es una de las carreras que tiene que tener examen de ingreso, porque el que entra a la docencia tiene que tener un nivel académico
y tiene que tener un compromiso ético con la profesión. Eso es ineludible. Otro pilar fundamental son los contenidos, o sea, no se puede relegar los contenidos a lo que tenga ganas de dar el docente. O sea, nosotros transitamos, si cualquiera que vaya y transite de una escuela a otra se da cuenta que en cada escuela el docente, sobre todo en la secundaria, de cada asignatura da lo que quiere. No hay un control sobre la currícula. Y después el sistema de evaluación. O sea, a ver, evaluar la evaluación es todo un proceso y es fundamental que se lo realice adecuadamente. Esto de la evaluación formativa trajo muchos errores conceptuales o semánticos, como decías antes, en la idea de que evaluación formativa es no tomar evaluación. Tenemos que mirar el proceso. Entonces, si el alumno viene a clases, si hace algo durante la jornada, si me trae el recorte que le pedí, y bueno, está interesado, está cumpliendo, lo tengo que aprobar. La evaluación formativa, como la palabra lo dice, implica toda una serie de elementos e incluye la evaluación que hoy llaman tradicional con un dejo despectivo, ¿no? Pero si yo no desafío al alumno a que estudie y a que demuestre sus conocimientos, no lo estoy impulsando a que progrese. Ujú. Bueno, me extendí un poquito, pero creo que los tres Absolutamente, pilares quedaron claros. absolutamente no. Esos tres pilares son fundamentales y hace poquito me pedían, de vez en cuando escribo en un blog periodístico que hay en mi ciudad y yo parafraseando a Jane Etcheverry cuando hizo aquel Un tan genio. terrible libro de la tragedia educativa, yo planteaba que en realidad hoy, si lo tendría que volver a reescribir, quizás pondría la desidia educativa, porque hay dos o tres cuestiones ahí, y para no ir robándote más tiempo, que están pasando, porque escuchándote a vos es decir, la pandemia fue una cosa irremediable, se nos escapaba a nosotros, era un tema de que al principio efectivamente había que buscar alguna solución para no perder a esos chicos y que ellos de alguna manera puedan seguir sintiendo o entendiendo que la escuela todavía era el cordón umbilical que los podía atar a un futuro mejor. Pero después, cuando volvimos, fue muy difícil, no te debo contar a vos, la cotidianidad de que ellos vuelvan a tener cierta regularidad en cumplir un montón de cuestiones, agravó la situación. Y las autoridades, para llamarlo en general, en vez de poder tratar de apoyar a los docentes o plantear de que seriamente había que pensar cómo hacer para que efectivamente esos chicos vuelvan después de incluso de 2 años, a generar hábitos de cotidianidad, no solamente en lo educativo, también en el tema de Social, social y en las el relaciones. de poder compartir y lo relacional. Lo que hicieron fue otra vez rebajar, digamos, recortar, casi como cuando hablaba de los contenidos, en un momento aparecieron los NAP y uno dice, bueno, después del núcleo de aprendizaje prioritario no íbamos a bajar más, bueno, igual seguimos bajando. En esta historia, bueno, ahora ha aparecido en debate y está puesto como una cuestión que prácticamente todo el mundo dice, se habla, pero cuando se habla ya es una cosa ya definida, la cuestión de la no repitencia. Estamos y te ponen una lista, como si fuera en un cuadro de doble entrada, cuáles son aquellas variables por las cuales, entre comillas, conviene que el alumno no repita. ¿Cuál es tu mirada respecto a esto? Eh, yo tengo la mirada de los alumnos. Yo generalmente a los alumnos cuando están en cuarto, quinto año y que han pasado por algún año de repitencia, la pregunta siempre es, porque hacemos charlas así con los grupos,
¿Y qué experiencia te dejó la repitencia? Y yo digo que en un 90% dicen, aprendí mucho. Esa es su reflexión. Estoy hablando de, o decir, bueno, sí, pero es de una escuela. Sí, pero es una muestra. Y una muestra. Un 90% te dicen, aprendí mucho, crecí mucho. Me di cuenta de que si yo no me ponía a estudiar, entonces la repitencia es un aprendizaje. ¿Que sería ideal que los alumnos no repitan? Por supuesto. Me encantaría hablar de una escuela donde los alumnos no necesitan repetir. Pero eso implica una escuela que esté preparada para evitar que el alumno repita. ¿Y qué implica evitar que el alumno repita? Hoy tenés 35 alumnos en un salón. La mayoría de los docentes trabaja con esa cantidad. Entonces, vos tenés 20 alumnos que no te siguen. ¿Sí? Bueno, 15 te siguen siendo generosa, 15 te siguen, 20 no te siguen. Entonces, hoy la dinámica es, bueno, estos 15 chicos vamos más despacio porque estos 20 no los siguen. Pero dentro de esos 20 hay 10 que ni siquiera aminorando la marcha siguen, porque tienen diversidad de problemáticas. Entonces, el docente que está enfrente de ese grupo no tiene la posibilidad de resolver el problema de 35 alumnos. ¿Sí? Puede hacer lo mejor que pueda, pero no se puede. Es algo lógico, es algo de sentido común. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un docente de apoyo, por ejemplo, ¿no? Un docente de apoyo que diga, bueno, el docente general explica, va con los temas, a estos 20 los ayuda el docente de apoyo. Pero un docente de apoyo no alcanza para esos 10 que tienen problemas, que los ponen en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué se necesita? Un docente especializado. Y fíjate lo que estoy diciendo, un docente especializado, ni siquiera el docente común, uno mejor que el docente común, que trabaje con esos 10 que tienen problemas. Que puede ser que trabajen en el mismo aula, o puede ser que tengan clases extras, que tengan contraturno, que tengan... Entonces, cuando vos tengas un sistema así de ideal, puedes decir, eliminemos la repitencia porque no es necesaria. ¿Por qué? Porque estás atendiendo las causas que llevan a la repitencia. Los alumnos repiten hoy, no porque les tomamos evaluaciones tradicionales y entonces no pueden. No, los alumnos repiten hoy porque tienen problemas de aprendizaje y la escuela no tiene el andamiaje para resolverlo. Y la escuela está hecha para eso, porque si no, no tendría sentido. Es decir, hoy que además, por otro lado, no sé si coincidís, pero ya la escuela no dejó de ser el único ámbito donde se aprende, porque hoy hay otros lugares En donde Pineda. se puede aprender más, mejor, igual, peor, no importa. La escuela por lo menos tendría que ser ese lugar donde lo sostenga y le pueda dar esas posibilidades, porque bueno, es decir, no repitas, pero en realidad dale toda, o evita que repita, pero dale todas las posibilidades para que él se pueda, de alguna manera, junto con ese docente especializado, junto con el entorno que le puedas armar, la posibilidad de que él aprenda, porque en realidad el acto del Exacto. aprendizaje es lo más importante que tiene la escuela. La Exacto. información la va a recabar de otro lado y es tan dinámica que seguramente es probable que lo que cuentes, a lo mejor no en literatura, no es que esté menospreciando la carrera, pero digo, en No, otras no, cuestiones más técnicas a lo mejor puede pasar, la información que reciba en la escuela dentro de 3 años ya le sea obsoleta, pero sí le tiene que generar el hábito del aprender, del sacrificio, del buscar, del entender de exacto. que hay que plantear otras cuestiones. Y hoy la escuela no se lo está dando. Y en ese sentido, si nosotros lo que hacemos como sociedad, ya ni como docentes ni como autoridades, si nosotros lo que hacemos es normalizarlo a eso, plantear que, bueno, son estos tiempos que corren, ¿no? Es decir, una canción de Prince dice el signo de los tiempos, son estos tiempos, lo que vos decías, esta cultura del carpe diem, pasémosla bien y después veremos mañana qué pasa. El tema es que yo siempre planteo lo mismo, ya medio viejo como ya me estoy poniendo, que digo es, miren,
en realidad el esfuerzo hay que hacerlo hoy porque mañana es un día menos en la escuela, no es un día más en la escuela. Es un día menos Tal en la cual. escuela en ese sentido. Eh, y yo lo que creo en esto, y para ir terminando, Liana, es que gente como vos se necesita y mucho, pero no solamente para seguir haciendo lo que haces en tu ámbito de trabajo, o por ejemplo lo que estamos haciendo en la Coalición por la Educación, o en Argentinos por Educación y otros lados, sino para permanentemente no bajar los brazos y entender que en realidad lo que viene, si no es mejor, lo que hicimos nosotros no valió mucho la pena. Porque Exacto. creo que pasa por ahí, no sé si compartís conmigo esta historia, digamos, cuando uno se toma en serio la profesión, al menos de docente, uno lo que busca es que lo que venga para los chicos sea mejor, porque si no, ¿para qué lo estoy haciendo, no? Totalmente, sí, sí, a ver, cuando uno siente la vocación, la felicidad está en ver a todos los alumnos que lo lograron. Ese logró hacer el proceso, le cayó la ficha, como decimos así vulgarmente, y aprendió. Entonces, ahí tiene que estar nuestro objetivo, ¿no? Puesto en que el alumno puede crecer. Si no logramos eso, como vos bien dijiste, estamos fracasando. Es así de claro y así de simple, ¿no? Y aclaro una cosa, porque si no después mis compañeros me van, el grupo de Renace, que es en el que estamos, me va a decir, nombraron a los otros y no nos nombraste a nosotros, No, ¿sí? no, La no, agrupación sí, que total. estamos con la coalición somos Renace, ¿sí? La Red Nacional por la Calidad La Educativa. calidad educativa, que es lo último que te quería preguntar, y otra vez agradecerte por el tiempo. No te iba a preguntar por Renace específicamente, pero bueno, es Mm. bueno que cuentes qué es Renace, nos tomamos unos minutos para eso, pero que, ¿cuál es lo que desde tu experiencia también entendés por el tema de la calidad educativa? ¿Qué es otro de esos términos que uno lo plantea y cree que calidad educativa para algunos es que tengan todo 9 y 10 en matemática? Y yo planteo, digo, bueno, para otros a veces calidad educativa, y trato de no estigmatizar, porque en realidad también uno va cosechando antipatías por la vida cuando dice algunas cosas como esta, que es que en Andresito Misiones vayan comido a la escuela para que la escuela aprendan y no tengan que ir solo por el comedor, o que en la Villa 31 lleguen sin un tiro en una pierna, porque están los narcos tiroteándote y el chico pasa para la escuela. Entonces el término calidad educativa le queda grande por todos lados, porque en realidad cada uno lo va adecuando a su discurso o al lugar donde está. Entonces, bueno, por un lado, ¿qué es Renace? Y por otro lado, ¿cuál es la concepción que vos tenés de lo que debería ser la calidad educativa? Eh, Renace, lo digo muy cortito porque hay, como muy bien dijiste vos, está la coalición, está Argentinos por la Educación, está Docentes por la Educación, está Renace, que es la Red Nacional por la Calidad Educativa, que somos un grupo de docentes, alumnos, profesionales, que nos juntamos y decimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar, para cambiar, para promover cambios en el sistema educativo? Y que, bueno, nos unimos, por ejemplo, ahora como con la coalición, o nos unimos con padres organizados, digamos, agrupaciones que, si la educación estuviese bien, no serían necesarias, ¿sí? Pero bueno, hay que comprometerse, como hablamos al principio de esto. Y me pareció perfecto lo que dijiste de la calidad educativa, y estoy en un todo de acuerdo con vos. Cuando la primera vez que me preguntaron sobre la repitencia, eh, la cuestión fue esta, le digo yo, para que no haya repitencia hay que resolver las causas que llevan a repitencia, y la primera causa que hay que resolver es que no haya alumnos en situación de vulnerabilidad. Y cuando hablaba de eso, hablaba de todo lo que mencionaste y ejemplificaste perfectamente antes. Cuando hablábamos de vulnerabilidad, decíamos que no haya desnutridos, que no haya chicos con riesgo físico porque lo puedan llegar
a golpear, porque le pueden llegar a pegar, porque lo pueden llegar a robar, porque lo pueden llegar a matar en el camino a la escuela, etcétera, ¿no? O sea, la calidad educativa pasa por todos los elementos que hacen consonancia dentro de la escuela. ¿Sí? O hacen resonancia dentro de la escuela. Siempre decimos, la escuela es una caja de resonancia. Si la familia está mal, repercute en la escuela. Si la sociedad está mal, repercute en la escuela. Si hay violencia, repercute en la escuela. Entonces, no podemos hablar de calidad educativa cuando hay una, eh, digamos, una serie de cuestiones sociales que lastiman a nuestros alumnos, a nuestros docentes y que hacen que lo que se pueda hacer en la escuela sea supervivencia. O sea, y, a ver, la calidad educativa también, retomo tus palabras, es cuando el alumno Ujú. aprende. Y lo que le sirve, lo que aprende o el aprender a aprender le sirve para la vida. Creo que eso eh, resume a grandes rasgos lo que podríamos decir de calidad educativa. Eh, Diana, quiero agradecer muchísimo estos minutos que nos dedicaste. Quiero además decirte que, sin conocerte mucho, admiro un montón dos cosas. Primero, el compromiso, se lo admiro a mucha gente, porque en realidad este, FEDIAP tiene un montón de escuelas en todo el país vinculadas y nos encontramos a diario con mucha gente que le cuesta esta historia de salir de su, no de su zona de confort, sino del lugar donde está, porque dice, bueno, ya está todo perdido, ¿qué voy a hacer? Me voy a exponer, que yo, bueno, primero admiro el compromiso, el poner, el dar la cara, el poner el cuerpo, porque eso es muy importante. Y admiro la claridad que tenés desde aquel momento que, reitero, leí a principio de años el reportaje y me lo recorté y créeme que lo tengo guardado y que lo uso como una de las lecturas obligatorias en alguna de las... Bueno, FEDIAP tiene, entre otras cosas, una diplomatura con la Facultad de Agronomía de la UBA en Educación Secundaria Agropecuaria. Bueno, ahora estamos con un trayecto de actualización pedagógica en gestión directiva y una de las lecturas que recomendamos es tu reportaje porque hay mucha claridad y además haces un repaso por muchas de las cosas que a diario el docente en cualquier rincón de la Argentina está padeciendo y con esto voy terminando, porque yo también lo que creo es que nosotros desde la docencia lo padecemos a este tema, no es que nos esté gustando esta situación. Habrá algunos que le gustará o habrá algunos que estará convencido y que querrá, pero creo que la gran cantidad de la gente, como fuera de la docencia también, está padeciendo esta situación. Y no hablo solo de lo económico, hablo de lo social, hablo de la incertidumbre, hablo de la falta de mirar para adelante y pensar, bueno, yo ya estoy, tengo determinada edad, pero bueno, me decías, tu hijo mayor tiene 17 años, y sí, bueno, y de acá para adelante, ¿qué va a pasar? Porque yo tendré la oportunidad de que vaya a la universidad o de conseguir un trabajo, pero hay miles y miles, o quizás Pero, millones de chicos que no lo tienen. Entonces, creo que nosotros también lo padecemos a eso, no es un tema por que no supuesto. es indiferente en esta historia. Otra vez agradecerte muchísimo por el tiempo, la verdad que yo lo disfruté un montón y seguramente aquellos que los verán en las próximas semanas sabrán de que hay una santafesina nacida en el Chaco Sí. que está haciendo un esfuerzo grande para que los chicos en el mañana tengan un futuro mucho mejor del que hoy vivamos. Gracias, ¿eh? Sí, sí, no, no, por favor, gracias a vos y no quiero despedirme sin decir que, a ver, tenemos que cambiar este discurso de que todo está perdido porque le hacemos mucho daño a los niños, adolescentes y jóvenes que nos escuchan. O sea, mientras estemos luchando, mientras tengamos niños y jóvenes que se merecen un futuro, no está nada perdido, está todo por hacer. Y si hay ganas de hacer, las cosas se hacen, los cambios ocurren. O sea, hay que pelear, hay que luchar, hay que salir adelante. Eso
Y eso lo tienen que escuchar los chicos. Los chicos están agobiados y están asustados porque escuchan que sus mayores decimos que todo está Ya está perdido. todo perdido, Y, exactamente. y no está bueno ese mensaje. Nada Ojalá más. que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.